Hoy con Boris Aguirre, Viva Boris, en Viva Viviana, hablando precisamente de Tiempos de Tormentas, que es su nueva novela. Maravillosa, gracias una vez más por traérmela. Feliz de que la tengas. Gracias, mi amor, me la voy a comer cuando regrese. Totalmente. Hablabas, te comentaba en el segmento anterior que tú hablas en este libro de una agresión sexual. Sí. ¿Tú habías hablado de ella anteriormente? Bueno, lo había hecho, pero más dentro como de una ficción. No deja de ser también aquí parte de una ficción, porque yo creo que evidentemente es una cosa con la que pues te acompaña el resto de tu vida, ¿no? Pero yo creo que en esta novela era muy importante decirlo tal cual y contarlo exactamente, pues, ¿Cómo había ocurrido? Cómo fue, cómo pasó, porque fue un momento muy de una gran dificultad para mi mamá y para mí. ¿A qué edad ocurrió? Yo tendría pues 13 años, sí, directamente. ¿Eso lo hablaste con tus padres? No, ¿Cuándo sucedió? con mi mamá. ¿Con tu mamá? Claro. ¿No con papá? No, porque mi mamá me vio, porque claro, mi mamá me vio volver roto y quebrado, con el brazo roto y totalmente fuera de sitio y bastante violentado, claramente. Entonces mi mamá, yo pienso que tuvo una decisión enormemente intuitiva de que, pues, ella me dijo, tienes que decirme toda la verdad, tienes que contarme todo lo que ha pasado. Lo primero que luchó, yo creo, es que yo no me sintiera culpable, como que si yo hubiera provocado lo que me había pasado, ¿no? Y al mismo tiempo también insistió mucho en que yo no cambiara nada de mi personalidad, de la persona que yo era antes de ese suceso. O sea, que no me sintiera arrepentido de cualquiera de las razones por las que, por ejemplo, mi sexualidad y mi forma de ser hubieran inferido en ese hecho de violencia. Que no le permitiera la violencia derrumbar lo que ella había construido en mí. ¿A qué edad te descubriste tú sexualmente como Pues yo homosexual? creo que a muy temprana edad. Yo creo que prácticamente, como bien ya explica en el libro, o sea, como yo siempre digo, que al minuto de haber nacido, mi mamá se dio cuenta y al segundo siguiente me di cuenta yo. O sea, y esa es la base de nuestra amistad. ¿Y tú lo recuerdas, de verdad tú lo recuerdas con tanta exactitud? Sí. O sea, que desde pequeño ya te dabas cuenta de qué. Sí. Bueno, de que mi manera de ser influía muchísimo en la manera que yo tenía de ver el mundo, que es una de las cosas por las que soy más reconocido, por mi óptica sobre el mundo. Sí, pero no necesariamente tu óptica te la ha dado la homosexualidad. Yo creo que sí, sinceramente, porque me ha permitido... O por tener una óptica diferente no eres homosexual. O sea, pero la diferencia es lo importante, y eso es lo que mi mamá quería que no perdiera nunca, porque ella se daba cuenta de que por encima de la sexualidad, por encima de la óptica, por encima de las decisiones educacionales o de las cosas que a mí me interesaran, estaba la diferencia. Ser distinto ante el mundo, que es algo que mi mamá defendió en mí y que yo creo que también defendía en ella misma, que era una mujer muy diferente, yo me daba cuenta, mi mamá era, por ejemplo, mi mamá iba a trabajar todos los días, muchas de las amigas, de las mamás de mis amigos, no iban a trabajar, por ejemplo. Mi mamá se ganaba la vida con su trabajo, eso no le pasaba también a muchas señoras, y luchaba porque se defendiera la profesionalidad en las mujeres, por ejemplo, que fue una gran lucha de mi madre. Entonces yo creo que los dos éramos muy distintos y los dos nos gustábamos por ser distintos. La misma confianza que tenías con Belén, ¿también la tienes con tu papá? Más todavía. ¿Más en la con vida tu papá? real, sí, muchísimo más, porque mi papá siempre fue para mí una inmensa referencia, ¿entiendes? Porque yo no quería bailar, porque veía que mi mamá realmente dedicaba tanto tiempo al ejercicio y para mí eso me parecía un poco absurdo, pero en cambio sí me encantaba levantarme en la mañana escuchando la máquina de escribir de mi papá, que estaba escribiendo su columna del Nacional. Entonces, y es crítico de cine, además. De cine, estaba escribiendo entonces mi papá todos los días escribía, entonces para mí eso era como sensacional, entonces me sentía muy atraído a todas las cosas que hacía mi papá. Claro, con la novela ha sido diferente, porque con la novela es en la ausencia de mi mamá, entonces de repente mi mamá se me ha abierto como la persona que
siento muchísimo no haber disfrutado totalmente de la manera que pudiera haberlo hecho, porque durante mucho tiempo ese disfrute fue con mi papá, ¿comprendes? Pero en la novela, pues bueno, yo he decidido que el personaje central sea mi mamá y mi papá queda un poco desdibujado porque ya yo lo viví en la vida real. Cuando Eso. tú me dices que lamentas no haber vivido ciertas cosas con tu mamá, ¿qué cosas? No sé, haciendo otras cosas, me hubiera costado estar rato oliéndola porque realmente tenía un olor siempre divino, tenía un perfume tan especial, sentado así como al final estábamos, que al final pues mi mamá pasó mucho dolor con su enfermedad y de repente en los poquísimos momentos en los que no tenía ese dolor nos agarrábamos en la mano y estábamos así acostados en silencio y yo creo que los dos nos estábamos ahí transmitiendo infinidad de cosas, ¿no? Y es ahí donde me di cuenta pues que sí, me hubiera gustado haber pasado más tiempo en calma. También tiene que ver el hecho de que yo pues de repente me fui de mi casa, ¿entiendes? Y pasé a que la relación con mi mamá fuera una telefónica. Entonces mi mamá, que era muy hábil, ella siempre sabía que cuando yo llamaba era para pedir consejo y para pedir un poco de estructura y que eso siempre lo hacía con mi papá, pero la que cogía el teléfono primero era mi mamá. Entonces ya, evidentemente, yo tenía que pasar el filtro con ella y al final, pues ya realmente debatía todo con ella. Papá te daba estructura. Muchísimo. ¿Y mamá entonces qué te daba? Más estructura. Más estructura. Qué bella. Sí, sí, pero yo no me daba cuenta. ¿Y no ibas a verla bailar, por ejemplo? Sí, tengo recuerdos de ello. Es verdad que en la novela lo convierto pues en que realmente pues mi mamá era una solista extraordinaria y cabeza de cartel y todo eso. Pero mi mamá fue muy valiente, en muchas cosas, pero por ejemplo, como mujer profesional, mi mamá bailó en cinta de mi hermana Valentina hasta los 7, 8 meses, una cosa completamente increíble. Qué divina tu madre. Muy divina. Bueno, a lo mejor te quedaron cosas pendientes que las puedes resolver a través de un libro. No, porque mira, cuando nos despedimos... ella buscó un espacio con cada uno de ustedes sí, para sí, cerrar ciclos. Eso fue muy Totalmente. inteligente de parte de ella, porque eran sus momentos finales. Se pasó un año en eso. O sea, mi mamá se enfermó en noviembre del 2013 y se murió en noviembre del 2014. Y en ese año yo me iba dando cuenta cómo iba organizando. No con agobio ni con obsesión, porque ella era una mujer que tenía un sentido muy estupendo de la organización. Pero sí nos iba dando a cada uno, pues bueno, el detalle que quería darnos a cada uno, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo que terminando así, de repente sabíamos que iba a ser un poco como bastante fastidioso despedirnos, porque fuimos amigos desde el primer día. Entonces, claro, era una amistad que no se iba a repetir, ¿no? Pero lo hicimos en silencio, que es algo que siempre se lo agradeceré. No hubo necesidad de decir nada. Simplemente nos quedamos mirándonos y fue una mirada muy larga, muy larga y curiosamente sin lágrimas, porque mi mamá al final de sus días dijo que ella no quería llorar más porque ya había llorado suficiente. Sí. Y si sigues hablando, esas lágrimas que no. Sí, no, la verdad que me emociona, sobre todo con gente que quiero mucho, me emociona mucho hablar de ella. Pero bueno, todo yo creo que está en la novela y la verdad que fíjate tú, hasta las cosas más íntimas, más nuestras, pues al final yo pensé que era buena idea compartirlas, porque yo siempre he pensado que este libro es no para que madres que tengan hijos como yo se sientan que van a encontrar aquí una ayuda, pero para todo tipo de madres realmente, en el fondo, ¿no? Y para compartir esa extraordinaria experiencia que fue nuestra amistad. Lo voy a disfrutar muchísimo, de verdad. Lo comienzo a leer en el avión porque además tiene algo que es muy especial. Sí. Está Belén aquí. Ya regresamos con más de Boris Aguirre.